Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Ya estamos listos para abordar un tema importante. Justamente, este día vence el plazo. El plazo para que los magistrados al Tribunal Superior de Cuentas terminen su periodo. ¿Pero qué sucede? El mismo cuento del Ministerio Público. No hay consensos. Se requieren 86 votos para elegir a los nuevos magistrados de este organismo tan importante en el combate a la corrupción. Y ya van a saber por qué. Pero si recordamos, esta institución estuvo olvidada por todos los sectores políticos, porque si ellos quieren presionar, van a presionar. ¿Qué sucedió? El 16 de febrero de este año, justamente nombraron al abogado Roy Pineda Castro como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y él funcionaba como magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. Y esta plaza nunca se nombró, nunca. Y jamás vimos ningún relajo, ninguna insurrección para ese nombramiento. Por eso hay dudas de que sean acuerdos bajo la mesa. El miércoles vence el plazo para que aspirantes y también magistrados, o sea, ya mañana 7 de diciembre, ya tiene que estar el listado de los que van a aspirar, y ya los magistrados, los 2 magistrados, ya deben de estar fuera de sus oficinas, porque así lo establece la ley. Si el 7 de diciembre no hay sustitutos, podría quedar el secretario general del Tribunal Superior de Cuentas. Pero, sin embargo, está la otra sospecha, y es que la comisión permanente del Congreso del Luis Redondo nombre interinamente a los magistrados, a los 3 magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Ese es el panorama. Y todo apunta a que va para ahí, porque no hay consensos. No se han logrado poner de acuerdo con los 86 votos y han creado toda una crisis institucional. Vea lo que sucede en el Ministerio Público. Ahora vamos con el Tribunal Superior de Cuentas. Hace falta el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y creo que también la de competitividad. Pero bueno, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Ante la falta de diálogo que persiste en el Congreso Nacional y con la próxima elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, miembros del Partido Libertad y Refundación mencionan que la comisión permanente será la encargada de nombrar estos magistrados de manera interina. Sin embargo, aquí hay un impasse, ¿verdad?, político o jurídico, donde no quieren acatar las disposiciones que está tomando la comisión permanente, que está integrada debidamente conforme a ley y es la que tiene que dirigir este proceso. No puede elegir de manera permanente, pero como una manera de superar, de que no queden en acefalía estas instituciones, entonces tendrían que elegirse de manera interina. Por su parte, miembros de sociedad civil han señalado que actualmente se está perdiendo la constitucionalidad en el país debido a las atribuciones que esta comisión permanente está tomando, realizando nombramientos que no le corresponden. El riesgo que nosotros como sociedad civil vemos es que llegado el 25 de enero, estas autoridades no van a ser sometidas a votación del Pleno del Congreso y pueden quedarse de facto ahí en las instituciones, quedarse de facto en el Tribunal de Cuentas, quedarse de facto en el Ministerio Público, y eso le va a hacer mucho daño a la institucionalidad del país, porque recuerde que ya Naciones Unidas no tiene garantías mínimas para que venga la CICI por fiscales interinos y ahora miembros del Tribunal de Superior de Cuentas interinos. Obviamente que las cosas van a seguir mal en el país y las condiciones mínimas no se van a alcanzar. Alrededor de 12 postulantes han entregado su documentación para aspirar a magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, el Poder Legislativo continúa atascado sin consensos, y esto ha levantado la incertidumbre de la oposición ante los nombramientos que la comisión permanente pueda realizar. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó José Luis Castellanos. Bueno, ya se encuentra con nosotros aquí el abogado Kenneth Madrid. Él justamente es el coordinador de Justicia y Seguridad de la Sociedad Más Justa, la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ.
Un tema que preocupa. Preocupa porque vemos que nos crean todo este conflicto en nuestra clase política. Mucha gente ni duerme, esperando lo peor. Y no se toman decisiones. No hay consensos en el Congreso Nacional. Continuamos con 2 congresos, uno liderado por Jorge Kerpil y el otro por Luis Redondo. Entonces la pregunta es, ¿qué busca nuestra clase política realmente? Con cosas sin necesidad. Aquí tienen los 3 puestos, o sea, no hay pretexto. Solo es repetir la misma fórmula. Uno partido nacional, uno partido libre y otro partido liberal. Pero esto es lo que nos preocupa. Muchísimas gracias, abogado, y gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. El placer es mío, muchas gracias. Contento de estar aquí con usted y con su enorme audiencia. Y pues, sin lugar a dudas que es un tema muy interesante para todo el pueblo hondureño, sobre todo en estos días en los cuales la Comisión Permanente del Congreso tiene el marco de actuación por su mango, ¿no? Entonces ahí es donde a todos nos surge esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque la clase política no habla, no se entiende y no le da paz y tranquilidad al país. Sí, le preocupa porque hoy vence ya el periodo para que funjan los 2 magistrados, porque hay que decirlo, desde el 16 de febrero solo están fungiendo 2 magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. De acuerdo, mire, y este es un tema que a nosotros nos preocupa por el hecho que desde el mes de febrero, como usted lo mencionaba, quedó la vacante de esta persona en el Tribunal Superior de Cuentas, y en ese mismo momento debió haberse llenado esa vacante. En el mismo proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, en ese mismo acto debieron haber electo al sustituto del magistrado Roy Pineda Castro. Entonces, ahí es donde a uno le asalta la duda, dice, esto era de compadre hablado, ya había un pacto entre la clase política para efecto de que muchos pliegos de responsabilidad administrativos, civiles y penales pudieran prescribir en el Tribunal Superior de Cuentas. Y me recuerdo, escuchaba a un par de diputados decían, es que nadie quiere agarrar esa chamba, porque solo es por 9 meses. Entonces nadie quiere ir a quemarse 9 meses, porque claro, todos quieren estar 7 años, ¿verdad? Entonces creo que esa es una excusa muy barata, que no corresponde. O sea, hay buenas hondureñas, si hubieran hecho un proceso abierto, participativo, donde pudieran llegar, mucha gente lo haría. Creo que ese es un pacto más del tripartidismo, yo siempre lo he manifestado de esa manera, para que prescribieran muchos pliegos de responsabilidad y lógicamente se generara impunidad desde ahí. Usted me está diciendo que hay un pacto del tripartidismo con toda esta crisis legislativa. Sí, existía el pacto con el tripartidismo. Creo que en algún momento se quebró esa situación. Bueno, a todos les beneficia el tema de la impunidad, a todos les es de mucha factibilidad el que no haya niveles de responsabilidad. Recuerde que en esos últimos años había prácticamente funcionarios del Partido Liberal en las administraciones del Partido Nacional. Habían funcionarios también marcados como Libertad y Refundación. Recuerdo que venían del periodo de Manuel Zelaya Rosales. Y bueno, y ahora también sin lugar a dudas del Partido Nacional. Por lo tanto, ahí tenían intereses entremezclados los 3. Ahora, cuando se eligió la Corte Suprema, todos tenían un pacto, hasta habían firmado, por eso no hubo problemas en la elección de la Corte. Incluso habían acordado esas reformas a la ley de Ministerio Público y las elecciones, y posiblemente ahí se acordó no elegir al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. Lo que pasa es que no podía quedar por escrito, porque eso realmente era algo incorrecto, era algo ilegítimo y no podía quedar sobre la mesa, ¿no?, en el pacto que firmaron. Pero no me queda la menor duda que es algo acordado. Ningún partido sometió nunca, cuando todavía estaban sesionando, una iniciativa para... Exacto, ese es el punto que yo le decía. O sea, se rasgan ahora criticando y lanzando críticas, y vamos a hablar de los 3 partidos, porque aquí no hay salvación.
Pero nunca hubo una presión fuerte para decir, mire, vamos a nombrar al tercer magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. Sí, y mire, licenciada, algo que es interesante es que el magistrado que faltaba era del Partido Libertad y Refundación, porque ellos tenían un pacto para la gobernabilidad del Tribunal Superior de Cuentas como de otras instituciones. Ahí el magistrado que faltaba era del Partido Libertad y Refundación, que era el magistrado Roy Pineda Castro. Sí. Él se fue a la Corte Suprema de Justicia, fue electo y quedó el espacio. ¿Quién tenía que proponer al sustituto de él? El Partido Libertad y Refundación. Es correcto. ¿Y qué pasó? No lo hizo nunca hubo una iniciativa para realizar esa elección de segundo grado. Tampoco lo hicieron los otros partidos políticos, que hubiese sido conveniente o que ellos instaran un proceso de selección corto, rápido, para poder elegir ese magistrado. No lo hubo. Y yo creo que ahí hubo un acuerdo previo para no llegar a ese punto. Es lamentable porque, mire, todos se rasgan las vestiduras diciendo que no van a hacer pactos de impunidad. Sí hay pactos de impunidad, ese es un ejemplo de ello. El no nombrar a ese magistrado del Tribunal Superior de Cuentas es un ejemplo claro de un pacto de impunidad, porque ha habido ingobernabilidad todo el 2023 en el Tribunal Superior de Cuentas. Yo escuchaba y platicaba con algunas personas y me decían, no, ahí hay varios pliegos de responsabilidad para personas del Congreso Nacional, para varios que fueron funcionarios anteriormente y que era necesario cerrar ese ciclo. Sí. Ahora bien, el hecho de que todos estos informes, abogado, solamente sean firmados y avalados por 2 magistrados, da pie a... O sea, ¿es legal o no? Porque yo he escuchado muchas versiones. Sí, no, al final, mire, el accionar administrativo del Tribunal Superior de Cuentas ha continuado sus funciones, pero sin tomar decisiones en el Pleno, porque el Pleno se compone de los 3 magistrados y al final el presidente únicamente está haciendo funciones administrativas de ejecución del presupuesto, de enviar a realizar las auditorías a posteriori que corresponden y la función propia del Tribunal Superior de Cuentas también de la función de probidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Pero decisiones que van encaminadas a generar nuevos pliegos de responsabilidad cuando ya se realizan las auditorías y están los informes listos para que tomen la decisión si hay responsabilidad o no. El Pleno del Tribunal Superior de Cuentas no la hay desde el mes de enero de este año. Lo cual significa que ya muchas acciones que debieron haberse tomado la decisión en este año para generar ese pliego de responsabilidad no se hizo, ni se hará porque seguramente esas ya prescribieron. Todo tiene un periodo de prescripción y esas estaban ya en el camino de la prescripción, era tomar la decisión. Podemos decir que podríamos nosotros adelantarnos y decirle que prácticamente el pacto de impunidad fue esto, dejar esto, que se vencieran estos términos para que no sean cosas juzgadas. Es correcto. Para que sean cosas juzgadas. Es correcto, eso era parte del pacto, ¿verdad? Eso era parte al acuerdo que llegó los 3 partidos políticos en su momento y al final creo que lo consolidaron, se respetó porque era del Partido Libertad y Refundación, obviamente ese espacio que había en el Tribunal Superior de Cuentas. Y bueno, nosotros siempre lo hemos denunciado y lo hemos dicho, es lamentable porque se pone en riesgo la institucionalidad y, ¿por qué no decirlo de esta manera? Se socavan las instituciones democráticas, ¿verdad? Porque el Tribunal Superior de Cuentas es un órgano contralor, un órgano que tiene encargada la determinación del enriquecimiento ilícito. Y bueno, lamentable que lo utilicen para esos fines. Lamentable que lo utilicen para esos fines porque no debe ser así. Es más, yo siempre he estado en contra que sea dividido político partidario el Tribunal Superior de Cuentas. Deberían ser 3 hombres y mujeres con las mejores capacidades para poder estar ahí. Pero bueno, al final el Tribunal Superior de Cuentas solo es la víctima como las demás instituciones del Estado en las cuales se las han repartido políticamente, ¿verdad? Y al final, por eso vemos estos resultados, vemos estos pactos acá y bueno, ya no nos extraña nada, ¿verdad? Ya todo lo que vemos día a día, ya esto es un resultado más, no se quiso llenar esa vacante y ahora lo que usted anunciaba anteriormente. ¿Qué viene? Sí, porque la situación es, pero antes de que viene, abogado, ¿cuál fue el punto de quiebre? Porque hubo un punto de quiebre en este pacto de impunidad y es lo que generó realmente, porque ya todo había quedado listo. O sea, ¿quién hizo este quiebre
de este pacto de impunidad? Porque hoy ya lo tenían todo, incluso ya se mencionaban los candidatos, ya se suponía que todo iba a estar arreglado. Sí, incluso, licenciada, yo pienso que hasta la elección de la Corte todo estuvo muy bien. Ahí todo era color de rosa. Creo que al final, cuando se comenzó, cuando ya estaban las reuniones en el Congreso Nacional, por el mes de marzo, abril, ahí fue donde se derrumbó todo entre los acuerdos que habían tenido el tripartidismo. Creo que el no llegar a un consenso claro en el tema de cómo quería dividirse el Ministerio Público fue la manzana de la discordia. El tema es que en el Ministerio Público solo habían dos puestos en la mesa y eran 3 los comensales. Entonces creo que ahí fue la manzana de la discordia, porque lógicamente Libertad y Refundación quería llevarse siempre su puesto de privilegio en la mesa, y al final había una pelea entre el Partido Liberal y Nacional y cómo se distribuían el resto de los puestos. En ese momento en la Corte, alguien me decía que habían acordado darle la fiscalía adjunta al Partido Liberal y subir la dirección de fiscales a rango constitucional a efecto que el Congreso pudiera nombrar al director de fiscales. En el devenir de los meses, abril, se dio cuenta el Partido Libertad y Refundación que realmente quien tiene el poder en el Ministerio Público es el director de fiscales. Exactamente. Porque es quien ejerce la acción penal de forma directa con todos los fiscales. Y creo que ahí estuvo la discordia. Pero tengo entendido yo que la dirección de fiscales la pedía el Partido Nacional. Sí, exacto. Entonces, Libre ya no estaba en disposición de poder entregársela porque era como entregarle el vehículo donde podían ellos tener algún tipo de control del monopolio de la acción penal. Entonces, ellos ya no quisieron cumplir el pacto acordado y entonces ahí fue donde el punto de quiebre, que prácticamente todo lo que habían acordado se vino abajo y empezó lo que todos ya conocemos, ese estira y encoge. Después llegaron a querer hablar de algunas formas de poder arreglar este tema, se hablaba de una comisión de transición, sí, para poder llevar adelante el proceso de poder estar los 3 incorporados. El problema es que en la comisión de transición creo que le imponían la presidencia de la comisión, la llevaba Libre siempre, no había un poder compartido, entonces creo que eso al Partido Nacional no le beneficiaba, porque no tendría poder, y siempre ellos se reservaban la dirección de fiscales, entonces al final creo que no iban a llegar nunca a un acuerdo porque no iba a permitir al final el Partido Nacional no tener cierto control de ese aspecto. Y creo que al final también Libertad y Refundación comprendió que el Ministerio Público era un instrumento para lograr sus objetivos. sí. Entonces no podía entregar nada de ahí. Y creo que ahí pues ellos vieron las opciones que tenían para poder hacerlo y por eso decidieron desde el 30 de agosto no sesionar más. Ya habían visto la opción. Ahora bien, no sesionar más desde el 30 de agosto también es parte de este pacto de impunidad, porque... No, esa es una estrategia de Libre. Es una estrategia de Libertad y Refundación porque vio el espacio que había en la Constitución, las facultades que tenía la Comisión Permanente para poder nombrar interinamente a autoridades donde hubiera falta absoluta, y encontró ese espacio en la Constitución y dijo, no sesionemos más, esperémonos hasta el 30 de octubre, instalamos la Comisión Permanente y ahí nombramos interinamente a los fiscales. Mire, con la diferencia particular que nosotros somos del criterio de que no podía hacerlo, ¿verdad? Porque en el Ministerio Público no había una vacancia absoluta. Ahí la propia ley del Ministerio Público le dice que cuando el fiscal general no está... El adjunto asume. El adjunto asume... Y hay una sucesión hay una sucesión presidencial como la presidencial, por ejemplo. De acuerdo. Y el artículo también 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional le dice que si al final de su periodo no hay electos, las nuevas autoridades deben continuar las que están. Entonces, la Constitución no es un juego que se aplica el artículo 80 para unos sí, para otros no, como lo ha manifestado el diputado Luis Redondo, que ha leído ahí en sus escritos que se aplica para unos y para otros no. Entonces no es así, la ley es de efectos generales y se aplica para todos, ¿no? Sí. La ley no se promulga para personas en particular o para cargos en particular. Entonces, y es la misma analogía que hacemos para el Tribunal Superior de Cuentas. Para mí, la Comisión Permanente solo tiene la facultad de nombrar al magistrado que falta.
porque ahí sí hay una vacancia absoluta. Y eso es lo que deberían de hacer, nombrar interinamente al magistrado que falta, porque los otros dos, en base al artículo 80, los que están nombrados ahorita, deben continuar en base al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Si el día de mañana no va a haber electo, ya el 8 de diciembre no va a haber electo el Congreso Nacional a sus sustitutos, ellos deben de continuar en sus funciones. Y la Comisión Permanente únicamente tendría la facultad de nombrar al magistrado de Libertad y Refundación que no está desde febrero de este año, porque hay vacancia absoluta, como dice la Constitución. Entonces la Comisión Permanente puede nombrar cuando hay vacancia absoluta. Por lo tanto, no podría hacerlo, sería ilegal, como fue ilegal nombrar a los fiscales interinos, pero bueno, eso ya lo sabemos cómo opera. Yo estoy más que seguro que los va a nombrar interinamente, contrario a lo que opinemos la mayor parte de juristas. ¿Usted cree que los fiscales interinos se van a quedar permanentes? No debieron haber sido nombrados porque se han nombrado ilegalmente, porque no había una vacancia absoluta en el Ministerio Público, pero yo siento que sí. Yo siento que va a llegar el 25 de enero, el día que se abre la legislación ordinaria, y no van a ser sometidos a votación. Se van a quedar de facto en la institución. Eso va a pasar, como han pasado muchas cosas en esta etapa. Pero tengo entendido también que eso es parte de las negociaciones que están haciendo. Yo creo que el Partido Nacional no sé si estará de acuerdo con esa negociación. Quizá el Partido Liberal no esté de acuerdo, pero que está entrando ahora en la negociación la facción política del Partido Liberal, que sí está negociando algo. O sea, que es la facción de Gianni Rosenthal, que justamente ayer mirábamos en el Comité Central que los alcaldes ya dieron una autorización para que Gianni Rosenthal y Mario Segura negociaran en nombre del Partido Liberal. Pero mire, es interesante cómo el Partido Liberal lo siguen fraccionando, ¿verdad? Porque el Partido Liberal ahorita tiene una herida profunda, interna, que no se va a poder recuperar muy fácil. Porque prácticamente una facción está adherida a Libertad y Refundación, sí, quiere trabajar con ellos, quiere negociar con ellos, porque anda buscando espacio. Bueno, yo no creo que ande buscando espacio para una persona en el Tribunal de Cuentas. Lo que anda buscando es una cuota de poder, porque no quiere estar fuera del juego. Pero la otra facción del Partido Liberal, que sí quiere estar en oposición, sí quiere realmente mostrar. Mire, para mí es ilógico ver cómo las facciones dentro del Partido Liberal, cómo se han fraccionado, están cada una por su lado. Podemos decir que el Partido Liberal está así, como una bisagra, ¿verdad? Uno en un lado y el otro en otro lado. Sí, y el tema cuando debía estar así, está así. Está uno con el Partido Libertad y Refundación y está el otro con el Partido Nacional. Mire, y es un tema complicado porque mientras unos, como sabe que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ya no lo dominan, entonces se va a la Asociación de Alcaldes. Pero al final, mire, y la bancada en el Congreso también está totalmente dividida. Sí, porque hay como 3 fracciones más bien, sí, ¿verdad? O sea, y ahora bien, ¿usted cree que parte de esta crisis fue provocada por el Partido Liberal, abogado? Sí. Pero eso lo vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Interesante lo que nos ha revelado el abogado Kenneth Madrid, justamente coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, en torno a este tema. Y él nos confirma muchas cosas, que sí hubo un acuerdo tripartito para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, ese acuerdo no se cumplió. Y ahora están en un dilema justamente para la elección del Ministerio Público. Está advirtiendo que sería otra ilegalidad que la Comisión Permanente eligiera a los 3 nuevos magistrados al Tribunal Superior de Cuentas. Y justamente, coincidentemente con este tema, y antes de entrar en el punto del Partido Liberal, que lo vamos a dejar, pero vamos a darle paso, y le quisiera agradecer al abogado Gustavo Solórzano de la asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, porque justamente esta mañana él está advirtiendo de que sería ilegal que la Comisión Permanente eligiera a los 3 magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, porque esto va a debilitar aún más la institucionalidad. Abogado, buen día. Abogado Solórzano, hola.
Abogado. Hola, ¿sí me escucha, licenciada? Sí, ahora sí le escuchamos, Ok, muy buenos días a usted y buenos días también al abogado Kenneth Madrid. Efectivamente, nosotros hemos manifestado nuestra opinión en torno con lo que es este tema del Tribunal Superior de Cuentas. Consideramos de que esta semana es muy importante para la democracia en Honduras. Mire, aquí hay dos temas importantes, entender también el tema de la legalidad y el tema de lo que está ocurriendo en el país, la realidad, lo fáctico. Y en este caso, cuando ya hablamos de los hechos, el tema de la comisión permanente, nosotros todos los que somos abogados, pues yo creo que vamos a coincidir más allá de que si es legal o no es legal, es que existen problemas de legitimidad en cuanto al nombramiento. Y al existir esos problemas de legitimidad y ponerse en duda la legalidad y hacer escenarios en donde sus acciones que puede tomar la comisión permanente son peligrosas. Ya vimos nosotros cómo se nombraron a los dos fiscales, tanto el general como el adjunto, de manera interina, haciendo uso de las atribuciones de la comisión permanente que se instaló, en nuestra opinión, todavía carente de algunos preceptos constitucionales para que la misma pudiese darse. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Todas las acciones que ejerce el Ministerio Público, hoy en día, aunque sean acciones que ya estaban dentro del Ministerio Público, que muchas de las personas de la sociedad las conocían, son cuestionadas. ¿Por qué? Justamente porque el nombramiento de ellos tiene cuestionamientos y esto lo sigue arrastrando a las acciones que ellos puedan realizar. Con lo del tema del Tribunal Superior de Cuentas, no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo. El Tribunal Superior de Cuentas es el ente de control del Estado, es el encargado de determinar las responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales. Es el ente con rango constitucional responsable también de determinar cuándo existe enriquecimiento ilícito como tipo penal. Entonces, no podemos contar con un Tribunal Superior de Cuentas que le ocurra la misma historia que el Ministerio Público, en donde en el Ministerio Público el gran cuestionamiento adicional al tema del nombramiento es que las personas que han sido nombradas pertenecen a un mismo partido político. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es restringir justamente lo que debe de existir dentro del Estado, que es el control de pesos y contrapesos. Y de esta forma, si nombramos a 3 representantes únicamente de un partido político, pues va a carecer de ese check and balance o control de pesos y contrapesos dentro del Estado de Derecho. ¿Usted cree que se van a nombrar, usted cree, lo que está advirtiendo, abogado, es que se van a nombrar los 3 magistrados del Partido Libertad y Refundación en el Tribunal Superior de Cuentas? Así va a ser, porque si no se ponen de acuerdo, en primer lugar, licenciada Calderón, es muy importante dejarlo claro, la comisión permanente debe de abstenerse de continuar haciendo estos nombramientos de forma interina, porque los nombramientos que ellos están haciendo no son mediante el acto como tal, bajo el cual se nombran a los funcionarios estatales de nombramiento por parte del Congreso, que debe ser a través de un decreto legislativo. Lo están haciendo por medio de una resolución de la comisión permanente, y lo había advertido yo anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre con estas resoluciones? Estas resoluciones, el día 25 de enero, al momento que se presente el informe por parte de la comisión permanente, pueden perder su valor y efecto, si es que así la mayoría de los diputados así lo llegase a determinar también al momento de rechazar el informe que se presente por parte de la comisión permanente. Entonces, coloca en riesgo las instituciones. Ya de por sí el Tribunal Superior de Cuentas es una institución debilitada porque no ha podido operar durante todo el año 2023 porque uno de sus magistrados, el abogado Roy Pineda, pasó del Tribunal Superior de Cuentas a lo que es la Corte Suprema de Justicia. Y ahora, si se llegase a dar nombramientos de manera interina dentro de este ente estatal, pues estaríamos entrando nosotros también en un serio problema en cuanto a lo que es el funcionamiento del Tribunal Superior de Cuentas. Así que la advertencia es de que estamos jugando con la democracia, con el Estado de Derecho, y todo esto lo que genera es conflictividad política. Posteriormente pasa la conflictividad social y nos afecta económicamente a todos los hondureños. ¿Cuál es la propuesta? Porque ese es el problema. La propuesta que nosotros vemos ante el desconocimiento que se tiene de la comisión permanente, a la oposición, que ellos han venido realizando distintas acciones, incluso sesiones extraordinarias que han convocado, pero que no han surtido ningún tipo de efecto, y la oposición, el desconocimiento que hace la comisión permanente, pues el artículo 190 constitucional también permite que la Presidencia de la República solicite
que se sesione de forma extraordinaria. Y aquí yo creo que es una excelente oportunidad para que la presidenta, como estadista, pueda servir incluso hasta como de conciliadora ante este problema que es inminente en Honduras y nadie lo puede desconocer, que es un problema de tipo social. El Congreso Nacional está generando demasiados problemas en la vida política, social y económica de los hondureños. Y es necesario de que sirvan algunos actores como mediadores, y esto sin que sea o se vea como una injerencia de un poder a otro poder, porque lo único que va a hacer la presidenta es tratar de buscar el mecanismo constitucional y legal para que los 128 diputados puedan sesionar y puedan elegir a las autoridades en propiedad y no continuar con este problema de las autoridades interinas, porque cualquier autoridad que se nombre de forma interina, lo único que genera en el país es incertidumbre e inseguridad. Yo creo que ningún hondureño quiere eso. Exactamente, abogado. Un derecho penal y posiblemente él puede reafirmar esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el Ministerio Público? Le aseguro que muchas de las acciones que van a ocurrir contra lo que ellos hagan es que se van a interponer posteriormente lo que nosotros como abogados llamamos excepciones por la falta de legitimidad de las actuales autoridades. Interesante, abogado, interesante punto el que usted nos plantea. Le agradezco infinitamente al abogado. Órdenes, licenciada Calderón. Bueno, muchísimas gracias al abogado Gustavo Solórzano. Interesante. Él nos dice de que la presidenta puede solicitar que se convoque a sesión extraordinaria al Congreso Nacional, esto para limar las asperezas. ¿Usted coincide, abogado? Sí, es que esa es una de las facultades que tiene, de acuerdo a lo que está en la Constitución, ahí se establece quiénes pueden solicitarse sesiones de manera extraordinaria. La presidenta de la República lo puede hacer, al igual que la mitad más uno de los miembros, etcétera. Pero está bien, en muchas cosas coincidimos con el abogado Solórzano, pero mire, el tema aquí es que libertad y refundación es un solo concepto. O sea, seguramente la presidenta Castro está de acuerdo en que no hayan sesiones y que la comisión permanente trabaje de esta manera. Sí. O sea, es complicado. Mire, el tema acá es que libertad y refundación tiene una directriz. Ellos están bajo la línea en que la comisión permanente es la que va a actuar durante el mes de diciembre que resta y durante el mes de enero hasta el 25 de enero. Ahora, después del 25 de enero sería totalmente, ya repetir esta palabra, la ilegalidad de que después del 25 de enero continuara esa comisión permanente. Tienen que convocar a sesiones ordinarias sí o sí, no hay otra forma. Ahora, mire, estaba escuchando también que estaban los diferentes sectores hablando de que podría la comisión permanente aprobar la ley de justicia tributaria, aprobar el presupuesto. La comisión permanente no tiene esa facultad, no está establecida en la Constitución, no puede aprobar leyes, no puede realizar el proceso de promulgación de la ley. Por lo tanto, hay que olvidar esa característica que pueda hacerlo. Por eso es que nombrar interinamente funcionarios sí puede hacerlo, trabajar en comisiones sí puede hacerlo, como lo han estado haciendo. Ahora, por eso es que ha estado buscando las facciones del Partido Liberal para acercar votos. Al Libre le urge tener mayoría simple, porque tiene que aprobar el presupuesto desde el 31 de diciembre, porque de lo contrario el presupuesto de 2024 de 2022 se le va a prorrogar. Este 2023 el de 2023 va a ser el mismo 2024, si no se aprueba antes del 31 de diciembre. Entonces, le urge tener esa mayoría simple para poder aprobar el presupuesto. Y por eso es que ya muchos del Partido Liberal, con muchas promesas, ya están acuerpando al Partido Libertad y Refundación. Creo que aún no llega el número de 65, creo que le faltan todavía unos números. Unos 2 o 3. Le faltan unos números mágicos ahí, no sé si lo va a lograr, tal vez lo logre. El tema es que al final, y quizás si lo logra esa mayoría simple, puede aprobar otras leyes secundarias, pues, pero no secundarias, pero el verdadero problema que originó la crisis va a continuar, pues, o sea, porque yo tengo entendido también de que todo lo que aprueba la comisión permanente tiene que ser ratificado por el Pleno. Son interinatos que solo van a durar el tiempo que la comisión permanente esté en funciones.
Si ahorita deciden nombrar a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas... Va a ser solamente por el periodo, o sea que el 25 de enero tendrían que cambiar. Cosa que no pueden porque no hay vacancia absoluta, pero lo van a hacer. El 25 de enero tendrían que someterlo a votación de todo el Pleno, porque recordemos que tanto los fiscales generales, adjunto fiscal general, como los miembros magistrados del Tribunal Superior de Cuentas se eligen con las 2/3 partes de los miembros del Congreso Nacional. Sí. Entonces, tendrían que someterlo forzosamente. Si no lo hacen, como yo creo que no lo van a hacer, van a quedarse de facto en sus funciones. Así como quedó Juan Orlando en la presidencia. Por los siguientes años, es correcto. Exactamente, para que veamos cómo replican, cómo se va replicando realmente los mismos modelos. Tenemos algunos mensajes en el 3182-5600. Dice, buenos días, bendiciones. Los magistrados vacan hoy en sus actividades, pero la ley del Tribunal Superior de Cuentas es clara, que en ausencia quede el secretario general del TCE como autoridad. Ahora es necesario describir que el Tribunal Superior de Cuentas se va de vacaciones el 16 de diciembre y regresan actividades en la segunda semana de enero. Entonces, no hay urgencia de nombrar a los 3 magistrados. Si puede ser en enero, ¿no habrá ausencia absoluta? No, yo no comparto con el televidente esa opinión. Ellos terminan sus funciones, pero en base al artículo 80 de la Ley del Poder Legislativo deben continuar. Sí. En sus funciones los 2 magistrados que existen. Si me pregunta, ¿quién puede nombrar? La comisión permanente al magistrado que resta, porque ahí sí hay vacancia absoluta desde febrero. Ese sí lo puede nombrar la comisión permanente y debería nombrarlo, a efecto de que puedan hacer los plenos, que no hay ingobernabilidad y que estén trabajando. Esa disposición de la ley del Tribunal Superior de Cuentas está establecida a efecto de que suceda algo excepcional donde no estén los 3 magistrados. Supóngase que los 3 renuncien y se van. Sí. Los 3 deciden renunciarse y se van. O que en febrero de este año los 3 hubiesen sido electos para la Corte Suprema de Justicia. Ahí sí queda el secretario general en funciones para desarrollar toda O sea que mientras labor. estén los otros 2 magistrados, no puede asumir el secretario general. De ninguna manera. Y en base al artículo 80 de la Ley del Poder Legislativo, si no hay elección ni hoy ni mañana, deben continuar ellos 2 en base al artículo 80. Exactamente. Y retomando el tema del Partido Liberal, justamente, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, ha escrito este mensaje. Dice, el Partido Liberal busca garantizar las elecciones del 2025. Si Libre nombrara el Tribunal Superior de Cuentas y la Unidad de Política Limpia con 3 magistrados de su partido, se abre la brecha para que también nombren todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas, y decidirán solos si hay elecciones y en qué condiciones. La oposición está obligada a ganar o mantener espacios, no a perderlos. La historia registra las consecuencias del dejar hacer. Vea lo que está diciendo, o sea que la situación no está tan buena. Miren, yo no estoy de acuerdo. Usted no tiene que validar actos que no son correctos. Tiene que alzar la voz. El Partido Liberal debe alzar la voz y estar en contra de lo que no es correcto. Ahora, respeto mucho, si ellos lo consideran que está correcto, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero realmente yo creo que los actos que no son correctos están en el marco de la ilegalidad, no pueden ser validados por un instituto político porque se vuelven cómplices de las acciones incorrectas e ilegales. Sí, pero aquí lo que él está, vamos a poner el tuit, aquí lo que él está es advirtiendo de que al final, pues, Libre va a nombrar, así como está la situación, al TCE, a la Política Limpia, y los magistrados de los organismos electorales, entonces decidirán solos lo de las elecciones. Pero pues, la última colita... Pongamos el tuit, por favor. La última ahí. colita del tuit dice, la oposición está obligada, dice, a ganar o mantener esos espacios. Pues sí, no a perderlo, exactamente. La historia registra las consecuencias del dejar hacer. Prácticamente está diciendo, busquemos aquí el espacio para... Exacto, lo que están haciendo es busquemos, negociemos, pues lo que está dando es una medida de auxilio de que quieren, o sea, el Partido Liberal no quiere perder estos espacios. Sí, pero es complicado. Es complicado usted ganar un espacio a costa de algo ilegal, ilegítimo y contravenir el ordenamiento jurídico. O sea, su temor es que sean espacios ganados con la comisión permanente y no en el pleno. Lo que para legitimidad, para que la gente entienda, se tiene que legitimar
en el Pleno del Congreso Nacional. En efecto, licenciada, mire, no es posible que usted como partido político esté de acuerdo con lo que hace Libertad y Refundación en que la Comisión Permanente nombre a estos funcionarios y que se queden per se ahí. Es imposible. La Constitución le dice que deben de ser electos con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional. No hay otra forma de que se queden en propiedad estos funcionarios. De tal manera que hacer esto hoy va a significar dejarlos ahí de facto, dejarlos ahí en sus funciones y eso va en contra de lo que establece el ordenamiento jurídico. Además, mire, yo pienso que al final tampoco la Comisión Permanente debió haber hecho ese proceso de selección ahora en este momento. Debió haberlo hecho cuando estuvieran los 128 diputados en el Pleno. No debió haberlo convocado. Nombrar una comisión con la integración al menos de 4 diputados de cada partido político, que realmente se viera la acción multipartidaria en esa comisión. Esa comisión está formada en el 85% por diputados de Libertad y Refundación, la que va a evaluar las hojas de vida de los candidatos al TSC. Eso no es ser equitativo ni imparcial. Y mire, yo tal vez es importante que el pueblo hondureño comprenda esto. Si todos fuimos a votar y nosotros fuimos a dar una cuota partidaria en el Congreso Nacional, lo estructuramos de esa manera. 50, originalmente, ¿verdad? Exactamente. 50, 44, 10 de 22 creo que PSH y 22 del Partido Liberal, 1 y 1 de los otros partidos pequeños. Esa es la estructura que dio el pueblo hondureño, o sea... Pero, entonces, y el mensaje es claro, siéntense a negociar. Exacto. Porque yo le digo ni dialogar. O sea, vamos a ser realistas, es pura negociación. No, yo les he dicho, lleguen a pactos políticos, porque así es. En el Congreso se llega a pactar, ahí no se puede imponer. Mire el ejemplo de España. El partido que ganó las elecciones no pudo formar gobierno. ¿Quién formó gobierno? El partido que quedó en segundo lugar. Fue a pactar allá con los catalanes independentistas para poder formar gobierno y ser investido como presidente del gobierno español. Pero no se impuso allá en España el partido que ganó las elecciones. No pudo formar gobierno. Entonces, ¿qué? Esos son pactos políticos. Es un ejemplo claro para Honduras. Acá tienen que llegar a pactos políticos en el Congreso Nacional porque no es imponiendo que se genera democracia. Mire, ahí salió el nuevo indicador del barómetro de las Américas. Honduras está en la cola de la democracia. Solo superado en mal manejo de la democracia por Guatemala y Surinam. Es lamentable que Honduras a estas alturas no aprendamos nosotros. Después de tantas crisis que hemos pasado. De tantas crisis y en lugar de fortalecer los procesos democráticos, nosotros estemos más bien devastando la democracia, porque la democracia no son solo elecciones, ¿verdad? Sí. Es el respeto a las instituciones, es el respeto a los procesos internos y también al marco legal, y aquí estamos haciendo todo lo contrario. Yo les decía que estamos en una involución democrática, que vamos para atrás, y eso no es posible. O sea, sí. Mire, no se justifica que un partido político, por mantener en el poder, destruye el Estado. Sí. Tenemos otro mensaje ya para finalizar el programa. Dice, buen día, el pueblo hondureño está claro que el accionar de este gobierno es atípico, ya que también es atípica como fue atípica la situación de la extrema corrupción en el pasado reciente. Yo apoyo totalmente el accionar de las autoridades actuales. Hay que tomar medidas extremas ante la cantidad de delincuentes que nos gobernaron y que todos queremos ver presos. Solo pedimos justicia. Saludos, Luis Guzmán. Sí. Mire... y al final es lo que la gente quiere, pero si las instituciones no van a tener ese equilibrio... Mire, de acuerdo con usted. En Honduras lo que necesitamos es cero impunidad. Trabajar fuertemente porque en Honduras haya justicia. Mire, si no hay siquiera justicia en tema de homicidio, licenciada, que de cada 100 homicidios, solo 5 tienen una sentencia condenatoria y el 95% de los familiares de las víctimas no tienen nada. Entonces yo creo que el país tiene que cambiar, tiene que quitarse la camisa de la política partidaria y pensar en Honduras. Dejar de como el asadón, solo jalar para sus intereses, y hay que pensar en el país. Creo que ahí es donde está el asunto. Creo que si no piensan de esa manera, se van a llevar a Honduras de encuentro y nos van a hacer mucho daño. El problema es la gente de a pie que está a tierra adentro. Exacto. Muchísimas gracias, abogado. Mire que el tiempo se nos quedó rapidito. Sí, muchísimas gracias al abogado Kenneth Madrid, pues él es coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa.
a SJ, gracias por compartir con nosotros. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Ani con toda la información del momento aquí en breves instantes. Y yo, si Dios quiere, les invito a que me sintonicen mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.